La corrupción es un problema grave que frena el crecimiento y el desarrollo económico y pone en riesgo la prosperidad de la nación. Es evidente que afecta el funcionamiento de los mercados, inhibe la competencia, distorsiona la asignación de recursos y socava la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Este problema afecta profundamente y limita a las empresas en su desarrollo y la creación de empleos dignos y formales. La corrupción es uno de los mayores riesgos para hacer negocios, pues eleva considerablemente los costos de transacción, lo que desalienta la inversión y evita el crecimiento de las regiones. Por años, la corrupción se normalizó en el sistema político y económico de la nación y la adoptamos como algo común entre los mexicanos, un ejercicio común en las dependencias gubernamentales, y dio una imagen errónea de que con dinero todo es posible, todo se puede corromper. Esta normalización de la corrupción nos ha devorado y ha sido la causante de la mayor desconfianza en las instituciones públicas y del propio sistema democrático que tiene el país. Nos ha generado costos altísimos y un nuevo abatimiento de la pobreza, pues los recursos que se estaban destinados a propiciar un desarrollo equitativo se han ido utilizando por múltiples ocasiones y múltiples servidores públicos para amasar fortunas que no se van. Es por ello que una de las reformas más trascendentes de los últimos años ha sido precisamente esta, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, creada en el año 2015, impulsada desde la sociedad civil, construida para prevenir y combatir y sancionar el delito. Quiero también reconocer a la ciudadanía. Catherine, gracias, Jacqueline, qué bueno que estás con nosotros. La ciudadanía ha sido un actor también fundamental de la lucha en estos temas de corrupción. Es así como en este esfuerzo ciudadano los mexicanos hemos decidido apostar por la vía institucional para generar un efectivo combate a la corrupción. Por ello se eligió un diseño en el que se han involucrado a todos los niveles de gobierno, junto a la participación activa de las organizaciones ciudadanas más prestigiadas del país. Sin duda, un ejemplo de cómo deben de construirse estas reformas estructurales y política pública de bienestar para todos. La construcción del Sistema Nacional Anticorrupción apenas ha iniciado sus primeros pasos de vida, con sus obvias y marcadas complejidades, pero también con oportunidades importantes de mejora, lo que nos indica que la tarea para consolidar una política anticorrupción sólida para México requiere de la participación activa, documentada y comprometida de todos los mexicanos. Sin embargo, existen dos sistemas que se están confrontando entre sí. Uno de ellos, el que motiva esta discusión de hoy, el Sistema Nacional Anticorrupción, que busca abrirse paso en un contexto de pleno apoyo ciudadano para hacernos saber que la corrupción debe ser erradicada, donde la población ya ha dicho basta. Este esfuerzo implica un entramado institucional sólido y un respeto absoluto al Estado de Derecho. Ese es un sistema, el que estamos promoviendo juntos. El otro es el sistema que todos conocemos, el sistema del que todos nos quejamos. Es este ente intangible y de mala percepción por parte de la ciudadanía que se siente amenazado e intimidado por perder sus privilegios y por seguir operando en la oscuridad de la impunidad. Desde este último es de donde se perciben los recientes ataques a la naciente construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Son los mismos que han querido que el Congreso de la Unión realice las modificaciones necesarias para garantizar la autonomía plena de lo que será la Fiscalía General de la República, con autonomía plena, presupuestal y operativa, de la Fiscalía Anticorrupción y desde luego de la aprobación de los magistrados del Tribunal Especializado con trayectorias de valor curricular, con capacidades para enfrentar y desmantelar redes de corrupción y desde luego inclusive desde las más altas esferas del poder. Ahora bien, no cabe duda de que el reto más importante estará en la implementación de los sistemas locales anticorrupción, pues serán el termómetro que nos indicará si los estados realizaron un ejercicio efectivo o simplemente crearon una razón de simulación que los ciudadanos y la sociedad civil tendrá que evidenciar. De la implementación del sistema anticorrupción para la capital, hay que señalar con profundo respeto, pero también con mucha claridad, de que la discusión amplia y abierta de este tema se quedó pendiente y salió de manera apresurada desde la Asamblea Legislativa. En estos momentos, la propia Asamblea está discutiendo un paquete de 11 leyes, 6 de ellas totalmente nuevas,
con las que pretenderá armonizar el sistema local con el nacional, y derivado de ello buscará la aprobación de 41 nombramientos que vienen de diversas áreas de responsabilidad ya señalados en el propio. Todo esto en una semana, antes del próximo 19. Suponiendo que el paquete de leyes anticorrupción para la Ciudad de México no tenga vacíos legales, la realidad es que la oportunidad para generar el mejor sistema anticorrupción se nos está diluyendo. El compromiso de la misma Asamblea Legislativa por ser un espacio parlamentario abierto para discutir este trascendente tema de la capital simplemente no alcanzó a darse. No se cumplió en abrir a expertos y a la sociedad los pormenores de cada una de las leyes que conformarían este sistema. Ahora bien, ¿qué es importante que tomemos en cuenta? Sí, no hay duda que la forma y procedimientos a través de los cuales se elegirá la selección, ¿no? El Comité de Participación Ciudadana o el fiscal anticorrupción y los magistrados de la Sala Superior y ordinarias tienen que darnos profunda certidumbre. Estas figuras deberán resolver con profundo sentido ético y profesional los asuntos que deriven de la operación del propio sistema. Todo será de último momento si no actuamos con responsabilidad, y ante esas circunstancias la calidad desde luego no está garantizada. En Coparmex Ciudad de México manifestamos nuestra preocupación en el sentido de que los espacios de designación de los puestos más relevantes del sistema local anticorrupción vayan a ser ocupados por los mejores perfiles. Quisiéramos que ahí se encuentren los mejores ciudadanos, con la mejor experiencia, y que no sean utilizados para legitimar acuerdos populares, preferencias partidistas o de grupos de poder. La Asamblea deberá garantizar que sean ciudadanos de probada trayectoria en combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, las que presidan esta rectoría del sistema local anticorrupción. Sin duda alguna, los mejores candidatos deberán desarrollar la metodología, indicadores y mecanismos de dirección y medición que permitan detectar los actos de corrupción, con el objeto de que no sea un hecho simulado. Por otro lado, el proceso para la creación de las nuevas salas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México debe considerar una partida presupuestal sin excesos, pues mientras a nivel federal se contemplan 18 magistrados, para la ciudad capital se proponen 15. A su vez, los candidatos a magistrados deberán garantizar efectivo contraste de capacidades técnicas y de certeza que por su trayectoria y desde luego el impulso de la declaración 3 de 3 sean personas idóneas para dicho cargo, y no funcionarios en busca de un nuevo espacio dentro del tribunal, o lo que será peor, resultado de cuotas de amigos o cuotas de otro tipo, lo que mutilaría de facto el proceso del propio sistema local anticorrupción. Aún con esto, quienes tienen en sus manos la aprobación y la implementación de este sistema están llamados a ofrecernos el mejor modelo anticorrupción para la capital, que sea operativo, independiente, con dientes y sobre todo con amplia participación y vigilancia ciudadana. Desde Coparmex Ciudad de México estaremos pendientes de que este sistema se construya con la fortaleza de las instituciones y como merece la ciudadanía que se ha comprometido en este encargo. Será necesario que esta ciudadanía empuje para que se reciban las denuncias, se realicen las investigaciones y se puedan imponer las sanciones adecuadas, de tal forma que la impunidad no sea la palabra común como tanto ha dañado hoy a la sociedad y se pueda combatir de manera eficaz los actos de corrupción. Algo debe quedar claro: el combate a la corrupción no puede ser una moda pasajera, no debe ser producto de este y otros foros, del esfuerzo de esta y otras voces, debe ser producto de una lucha cotidiana, del cansancio que tiene la sociedad y las organizaciones diversas que participan en ella y de la propia clase política, del desgaste que tenemos por los actos cotidianos de corrupción. No puede quedar en nuestro ADN más que el espíritu de lucha para combatirla de manera frontal. Solo así podremos hacer posible la aspiración en donde la corrupción se castigue y desde luego se premie la vigilancia y el respeto al pleno Estado de Derecho. Bienvenidos sean todas y todos. Muchísimas gracias. Agradezco en primer término la invitación del Consejo Directivo del Centro Empresarial de la Ciudad de México, en forma particular a mi amigo Jesús Padilla, como siempre tan entusiasta en las causas de la Coparmex,
También me da mucho gusto saludar a mi compañero en el Consejo Coordinador Empresarial, Humberto Lozano, presidente de la ANACO de la Ciudad de México. Para los que no lo tengan registrado, el organismo empresarial más antiguo de toda Latinoamérica. Y desde luego también con un gran gusto de saludar al magistrado de la Sala Superior y expresidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, magistrado Manuel Alibis. Manuel, gusto tenerte por acá. Por cierto, candidato a la Fiscalía especializada en hechos de corrupción. El evento que hoy nos reúne me parece que tiene particular oportunidad por el momento que atraviesa el país. Estamos ya prácticamente en la antesala del término legal, como bien lo refería Jesús, para que quede conformado, si es que cumplirse con la ley, el Sistema Nacional Anticorrupción y los 32 sistemas locales. Quiero llamar su atención sobre la importancia de lo que hasta hoy hemos construido como sociedad, y que más allá de que existen pendientes y mucho muy importantes, desde luego el nombramiento en el ámbito del Sistema Nacional del Fiscal Especializado, los 18 magistrados también especialistas en hechos de corrupción, lo cierto es que tenemos un sistema en su gran mayoría ya conformado. Y si en el ámbito nacional esto ha tenido grandes retos, no menos han sido los retos en el ámbito de los estados. Así como lo refería Jesús hace un momento, de la lucha que se ha dado y que está todavía en curso para dotar a la ciudad con un sistema local, este mismo tránsito lo están dando las entidades federativas de todo el país. No es un tema menor que con la participación de los ciudadanos en un plazo relativamente corto de tiempo se logren procesar 32 reformas constitucionales y varias decenas de leyes estatales, entre ellas 32 leyes que den vida a los sistemas locales. Desde luego que hay entidades, como es el caso de Querétaro, por hablar de la que está más avanzada y que concluyó exitosamente su fase constitucional y legislativa de nombramientos, hasta otras que están notoriamente rezagadas y que apenas están procesando su reforma constitucional, como el caso de Chihuahua o Tabasco. Pero me parece que, salvo algún tropiezo en el camino, llegaremos a esta fecha, el 18 de julio, con el andamiaje legal listo. Y como bien refería Jesús, esto es el principio, porque lo que sigue es asegurarnos que las autoridades que resulten designadas en su oportunidad, los ciudadanos que estén a cargo de los comités ciudadanos y los comités de selección, estén a la altura de la expectativa que se ha generado. Pero más aún teniendo leyes e instituciones, tenemos frente a nosotros el grandísimo reto de que cumplan con su cometido, es decir, que sean los entes que nos aseguren generar un nuevo equilibrio, porque coincidirán conmigo que el sistema de controles que hasta hoy en día tenemos en el país resulta inequívoco que no está funcionando. Solamente así podemos explicar que una decena o poco más de gobernadores o exgobernadores se encuentren prófugos o bien en prisión, y que cuando inspeccionamos los actos que dieron origen a estos procesos penales, en muchos de los casos, por no decir que en la totalidad, se trata de actos inscritos en cuentas públicas que en su momento merecieron la aprobación del órgano interno de control de ese gobierno estatal, merecieron también la aprobación del órgano superior de fiscalización del Estado, que fueron votadas y dictaminadas favorablemente por las legislaturas de los estados que correspondan, y finalmente los plenos de esos mismos congresos estatales sancionaron de manera unánime en muchos casos la legalidad de esas cuentas públicas. Dicho de otra manera, el andamiaje preventivo de control es un hecho evidente, así lo demuestra la evidencia, que no está funcionando. Y por eso este gran reto que tendrán los sistemas locales anticorrupción para asegurarnos que estas desviaciones desmedidas
que en el pasado reciente tomaron niveles fuera de lo imaginable, no se van a repetir en el país. De eso es de lo que estamos hablando, y por eso la importancia de constituir instituciones con la fortaleza institucional que permitan ser un dique ante estas ansias desmedidas de enriquecimiento o de poder. Por eso la importancia del evento que hemos tenido congregados. A mí me parece que las instituciones que hasta hoy se han constituido merecen nuestro respaldo. Como bien lo señalaba Jesús, hemos visto en épocas recientes algunos ataques directos pretendiendo desacreditar la calidad moral de los órganos ciudadanos. Yo quiero aprovechar aquí para ratificar nuestro respaldo inequívoco, sin duda alguna, claro, contundente, al proceso de selección que llevó a cabo la Comisión de 9 Ciudadanos. También ratificar nuestro respaldo inequívoco a la acción de los 5 ciudadanos que fueron electos y que en días recientes dieron la primera muestra de dónde está su compromiso al pedir en el comité coordinador que fueran investigados como posibles hechos de corrupción los actos relacionados con el espionaje ilegítimo. Y esas son las primeras muestras del papel que están llamados a jugar los comités ciudadanos a lo largo y a lo ancho del país. Yo hago votos porque en el caso de la Ciudad de México espero que así sea. Las decisiones que tome la Asamblea Legislativa en los próximos días redunden en una legislación como las mejores del país. Me parece que los elementos están dados para que así sea, y también estoy seguro que con la participación de la sociedad, particularmente los empresarios de la Coparmex, habremos de estar a la altura de este gran reto que es el combate a la corrupción. No podemos conformarnos con que nuestro país esté ubicado prácticamente al final de la tabla en la vigencia del Estado de Derecho. No podemos acostumbrarnos que los hechos de corrupción tomen carta de naturalización en nuestro país, en nuestros estados, y es precisamente con la participación a través de este tipo de instituciones donde encontramos la vía para poder poner un dique a esas prácticas que tanto daño han hecho al país. Así es que enhorabuena al Consejo Directivo por esta iniciativa, enhorabuena Jesús por convocarnos para este momento de reflexión, y estoy cierto de que aquí saldrán las ideas que podrán nutrir la actuación en su momento de esos órganos ciudadanos. Enhorabuena y felicidades. El primer tema es hablar sobre la autonomía del sistema anticorrupción local y la importancia de la participación ciudadana. Me gustaría preguntarle entonces a Gustavo Jiménez, que ahorita se discute justamente en la Asamblea el paquete legal de los 11 ordenamientos que van a dar nacimiento al sistema local anticorrupción, la relevancia del secretario técnico. Hemos tenido reuniones desde sociedad civil el fin de semana, la semana pasada, incluso esta misma semana hemos participado de manera activa. Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Sí, en efecto, durante estos días se está discutiendo el paquete tanto de las 6 nuevas leyes como de los nuevos, como de las reformas a otras tantas, otras 5 en materia anticorrupción. Justo eso es uno de los temas pues, que más nos han cuestionado. Bueno, pues básicamente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal pues, es un órgano mediante el cual se reconduce la soberanía popular. Nosotros sabemos que, como lo decía Rousseau, justo a través de los órganos de gobierno, justo a través de los órganos de representación, como la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, es que se reconduce pues, algo así, lo que podemos llamar como la voluntad general, a través de nuestros representantes populares electos para eso. Sí se considera que la Asamblea Legislativa, a través de sus representantes, de sus grupos parlamentarios, es el órgano idóneo, por supuesto, bajo ciertos controles, bajo ciertas reglas, y haciendo uso justo de esa soberanía, delegada por el voto popular secreto directo de los ciudadanos, para poder desempeñar dichas funciones. No es solamente la única designación que hace un órgano de gobierno. De hecho, los órganos parlamentarios no solamente tienen la función de legislar
o de hacer leyes. También tienen, como todos sabemos, la función de controlar la función del gobierno y al mismo tiempo, como parte de ese equilibrio, de ese contrapeso al poder, pues también participa en la designación de funcionarios. En efecto, el Comité de Participación Ciudadana es una instancia de vinculación con la sociedad civil. Esa es su naturaleza principal. Entonces, partiendo de esa naturaleza, corresponderá al comité hacer los instrumentos de vinculación o de colaboración con la sociedad civil. La ley, a pesar de que no habla específicamente de sectores, ¿no?, sino habla en general academia, sociedad civil para la implementación de políticas públicas, estudios, diagnósticos, incluso habla de especialistas en materia anticorrupción, creo que va a ser muy importante, en este caso el sector empresarial. Yo diría que el más importante. ¿Por qué? Porque el sector empresarial al mismo tiempo va a ser sujeto de probable responsabilidad administrativa por faltas graves vinculadas, faltas de particulares vinculadas con faltas graves. Entonces, creo que el sector empresarial que tiene muy etiquetado ciertas conductas ahora, conforme a la Ley General de Responsabilidades, como faltas vinculadas con faltas graves, pues evidentemente tiene una participación fundamental a través del Comité de Participación Ciudadana, es decir, no solo que sea sujeto de sanción o de vigilancia o de investigación, al igual que los servidores públicos que estuvieran vinculados con este sector, sino que también le corresponderá al mismo tiempo hacer un contrapeso, un mecanismo que genere propuestas de mejora y no solo desde el punto de vista de la sanción. Creo que a pesar de que la ley habla simplemente de sociedad civil, entiendo que es un concepto muy amplio que abarca cualquier sector de la sociedad, viviendo el sector empresarial, y es muy importante que todos aquí presentes pues vayan teniendo este empuje, esta participación desde los dos ámbitos. Debe de estar en un esquema también pues que esté sujeto a revisión también de auditorías del órgano interno de control, que la Fiscalía también tenga esta coordinación institucional con el Ejecutivo, el Legislativo, con el resto de los poderes de la propia ciudad, que haya pues un esquema en donde no se genere conflicto de interés y que en tanto garantice esta autonomía. A ver, decía en primer lugar que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales anticorrupción no es la vinculación con sociedad civil, es el núcleo de los sistemas anticorrupción. Es decir, el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales anticorrupción tienen en su centro a los ciudadanos y a la ciudadanía. El presidente o la presidenta, en este caso, del Comité de Participación Ciudadana es el centro del sistema anticorrupción, ¿no? Entonces, la lógica es distinta, no basta con decir los representantes de la Asamblea o de la Cámara de Diputados o de senadores son representantes de la ciudadanía. Sí, constitucionalmente lo son, pero ya estamos en un punto de ir más allá como país, ¿no? Parlamento abierto, estamos hablando de que la ciudadanía sea parte de las discusiones y de la toma de decisiones en los congresos, ¿no? En las comisiones. Es quedarse muy corto y muy chiquito diciendo que diputados y senadores, diputados sobre todo, representan a la ciudadanía, y por eso entonces no es necesario que los ciudadanos estén presentes en las discusiones y en las decisiones parlamentarias. El éxito del Sistema Nacional Anticorrupción en mucho es la participación de la ciudadanía en las discusiones que se llevaron a cabo en el Poder Legislativo. Entonces, la importancia de sociedad civil en el sistema y en los sistemas no es nada más lo que impulsamos o lo que logramos a través de la iniciativa de ley 3 de 3 y este tipo de cosas que fueron finalmente mencionadas en los medios. Es un cambio de paradigma, ¿no? Estamos hablando de que la ciudadanía sea parte de las discusiones legislativas. Eso es Parlamento abierto.
Entonces, esa buena práctica que se lleva a cabo en el Sistema Nacional Anticorrupción es la práctica que se debe replicar en los estados y sobre todo en la Ciudad de México, porque como ya se dijo, la Ciudad de México, si por algo se ha caracterizado, es por ser contralanza en muchísimos temas a nivel nacional, ¿no? Entonces, esta no debe ser la excepción, al contrario, ¿no? Y bueno, después podría hablar del sector empresarial en estos mismos términos. Gracias. Pero quisiera darles unas cifras para empezar con la discusión de este segundo bloque, que de acuerdo a la INCRIE, que es la encuesta nacional que sacó el INEGI hace unos días sobre regulación y el impacto que esto tiene en las empresas, 6 de cada 100 empresas experimentan actos de corrupción. 20% de las empresas consideran que el marco regulatorio, entre comillas, malo, afecta y es un obstáculo para el ejercicio de su labor empresarial, y el 25% de la carga administrativa que reportan aquellos que pagan algún tipo de corrupción es mordidas. Entonces, con esos datos los dejo sobre la mesa y quiero empezar con Vanessa, hablar sobre las denuncias de ciudadanos. ¿Cómo contabilizamos las denuncias por hechos de corrupción? No sé cómo las contabilizamos, habría que acercarse a los ministerios públicos y hacer la consulta pertinente, pero lo que sí es que el Sistema Nacional Anticorrupción ahora posibilita que actos de corrupción se persigan ya sea por oficio, a partir de la Autoridad Superior de la Federación, o por denuncia, ¿no? Y entonces ahí hay un poder, sí en la ciudadanía y sí también en las empresas, porque es cierto, ahora en la Ley General de Responsabilidades Administrativas son sujetos responsables de probables actos de corrupción. Igualmente en el Código Penal, con sus correspondientes sanciones que van desde multas muy altas hasta la probable extinción de dominio de los bienes involucrados en los probables actos de corrupción. Pero son estas mismas empresas también que ahora tienen esa facultad, ¿no? Al final, el sistema ahora posibilita que cualquiera pueda presentar una denuncia. Entonces, ahí hay un poder también para la ciudadanía y para el sector empresarial, que es parte finalmente de la sociedad civil, ¿no? Gustavo, te quiero preguntar ahora sobre qué mecanismos de denuncias para empresarios, o no empresarios, pero estamos en un foro empresarial. Lo original, mecanismos de denuncia contra extorsión, cobro por no cerrar los negocios, inspecciones como medio de amedrentamiento, este tipo de conductas que claramente experimenta el sector empresarial todos los días en la Ciudad de México, se prevén en este paquete legal que se está ahorita discutiendo en la Asamblea. Sí, por supuesto, está justo eso es lo que se busca a través de una fiscalía independiente, que no tenga el ciudadano no tenga temor, o el empresario no tenga el temor de acudir ante una autoridad porque dependa de uno u otro, de alguna relación política. Y en ese sentido se le dota de la autonomía suficiente a la Fiscalía para que se puedan realizar denuncias de manera ordinaria, es decir, presentándonos ante la Fiscalía, o bien a través de mecanismos electrónicos. Una denuncia electrónica se puede hacer también. Algunas podrán ser, por supuesto, presentadas de manera anónima, sin embargo, sí se establece que hay que acudir a ratificarlas. En ese sentido, bueno, pues sí hay un cambio, es decir, podemos ya presentar también la denuncia de manera electrónica y, bueno, pues con la garantía de que podemos acudir ante una fiscalía, pues que buscaremos, por supuesto, y que tenemos que empujar todos, pues que funcione y que nos ayude a detener este tipo de conductas. Manuel, retomando la respuesta, ¿qué garantías se le ofrece al sector empresarial que efectivamente las denuncias que se hagan por hechos de corrupción vayan a tener no solo implicaciones para aquellos que están implicados claramente, sino que se le garantice la integridad y de que su negocio no se va a cerrar de que se resuelva el asunto, ¿no? Que no va a haber medidas retaliatorias por parte de la delegación, que el funcionario que se dedicaba a pedir extorsión a cambio de la licencia no le va a ir a mandar no sé cuántas investigaciones porque no tiene bien puesto
no sé, el extinguidor de protección civil y le cierren el negocio. O sea, ¿qué medidas y qué garantías van a existir o existen actualmente o las dos cosas para que eso no suceda? Pues, bueno, en primer término, yo creo que la garantía que debe de haber es un gobierno abierto. Entre más digitalizados estemos, entre más información pública sea accesible para toda la ciudadanía, es en la medida en que tendremos también éxito en ello. Y por otro lado, el fortalecimiento de los mecanismos del Comité de Participación Ciudadana para la prevención y la denuncia. Yo creo que en ese sentido las plataformas digitales hoy son una herramienta muy importante para efecto de generar este tipo de vinculación entre el ciudadano, el gobierno, el empresario, la simplificación administrativa que se ha generado también en términos de no poner trabas, entre menos participación de las burocracias haya en la autorización de los permisos, por ejemplo, pues es el mecanismo en donde ya ni siquiera habría necesidad de asistir a una ventanilla, sino a una computadora en donde se cumplan con los requisitos y como se establece también por parte de la Asamblea, que pudiera solo darse la verificación para el sello correspondiente. Yo creo que en esa medida podemos nosotros ir en esta búsqueda de experiencias. En el caso de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad, tenemos una experiencia, por ejemplo, en el registro público de haber digitalizado ya el 100% de los instrumentos, lo que hace, por ejemplo, evitar la corrupción y que los notarios hagan su trámite en línea y que eso evite horas perdidas, que evite el contacto físico con alguien que pudiera generar algún esquema en el registro público del comercio, que pues también tiene una actividad muy importante el sector empresarial con nosotros. En la medida en que tengamos este fortalecimiento también de herramientas tecnológicas, es en la medida en que también podremos evitar actos de corrupción. Muy bien, creo que vamos bien en tiempo. Fernando, para cerrar este bloque, ¿qué mecanismos de respuesta institucional a las denuncias, en particular de los empresarios, existen en la Contraloría? Gracias. Pues realmente, con motivo de la próxima entrada en vigor del sistema, recordemos que el Sistema Nacional y Local Anticorrupción son instancias de coordinación de autoridades que ya existen y que ejercen facultades en lo individual o en lo independiente. Lo que se trata ahora es de articular esas atribuciones. Entonces, no quiere decir que este nuevo sistema apenas abre el derecho a denunciar o la obligación de investigar, no. Simplemente está retomando y reforzando esos canales de denuncia. Yo no preguntaría el cómo denunciar, yo preguntaría por qué no se denuncia. Hay muchos casos en donde, por ejemplo, en la Contraloría particularmente, lleva yo los recursos de inconformidad de proveedores y contratistas. Es tan bajo el nivel de recurso de inconformidad. ¿Por qué? Porque a veces pues dicen que si me inconformo o me tachan, o ya no me toca, o este sí lo conozco, este no lo conozco. Entonces yo creo que el cambio de chip no solo es para el sector público, sino también tenemos que empujar al sector privado para que denuncie. Es decir, canales hay, lo que no existe en ocasiones es esa denuncia o ese temor a denunciar. Yo más bien propiciaría, invitaría a que se ejerza ese derecho sin temor, sin preocupación, y por qué no, si es necesario, establecer algunos mecanismos que les den seguridad o certeza a todos, a ustedes, como denunciantes o como terceros, ¿no?, que se pueden ver perjudicados con motivo de una denuncia. Bueno, pues vamos al tercer bloque. Creo que este tercer bloque puede salir tan mal o tan bien como nos lo propongamos, porque justo retomando la participación de Fernando, vamos a hablar ahorita sobre el rol de los empresarios en la solución de la corrupción. Es un poco injusto, porque de este lado de la mesa, del panel, tenemos 3 funcionarios públicos y 2 ONGeras. Entonces, no tenemos al sector empresarial para que hable por ustedes, pero creo que ustedes podrán manifestarse en la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, la primera pregunta es sobre el diagnóstico de la corresponsabilidad del sector empresarial. O sea, en México tenemos esta idea de que somos muchas víctimas y que los malos son los otros. Rara vez el que comete el acto de corrupción se siente como parte del responsable, ¿no? Generalmente es la víctima. Y
Y en ese tenor, pues creo que quiero empezar por el consejero jurídico, sobre su diagnóstico particular de cuál es el rol del empresariado en la prevención, en la investigación y bueno, pues incluso en la sanción de la corrupción. En el caso de la Ciudad de México ha jugado un rol fundamental para efecto de corregir decisiones, políticas públicas, incluso para sancionar a servidores públicos que han excedido sus atribuciones. Por ejemplo, el tema de clausuras a microempresarios que de pronto con atribuciones distintas a las que le confiere la ley van y exigen una serie de requisitos que no corresponden o que la propia autoridad no tiene la atribución para hacerlo y clausura, o pide dinero a cambio de no clausurar. Se han firmado convenios con las jefaturas delegacionales para efecto de que no haya bajo ninguna circunstancia clausuras a este tipo de negocios, de emprendedores, y que eso genere pues también un cambio de actitud y tomemos también medidas preventivas en caso de que esto suceda, y las denuncias correspondientes son importantes para efecto de que el servidor público sea inhabilitado o incluso pues también puesto a disposición del Ministerio Público. A ver, Vanessa, como les decía, es experta en temas de compliance y códigos de ética de las empresas. Yo le quiero leer uno de los resultados de la enquete del INEGI que les decía yo hace un rato, que es que en promedio cada unidad económica, es decir, cada empresa, gasta 48,000 pesos por cargas administrativas al año. Eso, digamos, carga administrativa contemplando todo lo que pagan. Y sin embargo, tenemos en comparación el costo de actos de corrupción de esas mismas empresas es de 12,000 pesos. Es lo que les mencionaba hace un rato, es del 25%. Entonces, con esa información de que aquellas empresas que pagan un impuesto adicional por corrupción están pagando el 25% de lo que correspondería a cargas administrativas regulares. Entonces, un poco la misma pregunta: ¿cuál es tu diagnóstico del rol del empresariado a nivel local en la prevención, sanción, detección, etcétera, de la corrupción? Gracias. Creo que el rol del empresariado a nivel local no es tan distinto a nivel global. Es decir, el rol del empresariado en el control de la corrupción es básicamente el mismo. Y sí, la corrupción siempre representa un sobreprecio o un impuesto regresivo, por ejemplo, para los hogares que menos ingresos tienen, ¿no? El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno que indica Transparencia Mexicana, hemos visto que los hogares con menos recursos destinan hasta el 33% de su ingreso en pagos de movidas por trámites y servicios. No es distinto entonces con las empresas, ¿no? Ese es el costo que nos representa la corrupción. A mí me gustaría en ese sentido mencionar, hablando de la responsabilidad del empresariado y de la corresponsabilidad del empresariado en el control de la corrupción, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ahora en el Sistema Nacional Anticorrupción, hay unas recomendaciones que coinciden con elementos que nosotros evaluamos desde Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana en el reporte de transparencia corporativa, que fortalecen a la empresa, ¿no? Es importante que la empresa, más allá de un código de ética y un código de conducta, eso también ya se queda chiquito, tenga una política anticorrupción y que sea pública y de fácil acceso. Es un compromiso manifiesto por parte de las empresas en el control de la corrupción, a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. También una de las recomendaciones que hacemos nosotros en este reporte de transparencia corporativa y que también está en la Ley General de Responsabilidades Administrativas es la publicidad de la estructura de la empresa, sus filiales, sus sucursales, en dónde están localizadas, tener el mapa público divulgado de lo que es cada empresa, para que no tengamos Panama Papers, ¿no? Básicamente. Y punto número 3, que también sea público y divulguen los informes financieros que correspondan a esa estructura. La publicidad de la información y el fácil acceso a esa información es fundamental para el control de la corrupción. Entonces, si las empresas no hacen pública esta información, si no manifiestan ese compromiso contra el control de la corrupción, finalmente pues se favorecen estas redes de corrupción que pueden ser muy sofisticadas y que representan esta merma, ¿no? Para los ciudadanos del sector empresarial.
Y en ese sentido también comentar que Mexicanos contra la Corrupción, la Impunidad y Transparencia Mexicana estamos trabajando en un análisis de integridad corporativa ampliado para las empresas en México, y vamos a hacer este mismo análisis que hacemos en este reporte de transparencia corporativa de Transparencia Internacional para un número importante de empresas en México. Entonces, queremos que las empresas salgan muy bien evaluadas en esos términos. Los invitamos al sector empresarial a que consideren esos 3 elementos de integridad, ¿no? Y esa es una manera en la que el sector empresarial a nivel local y a nivel nacional contribuye al control de la corrupción. Los 3 son: 1, que las empresas tengan una política anticorrupción pública y de fácil acceso en sus páginas de internet, muy simple. Punto número 2, la estructura de la empresa a nivel global, si son empresas transnacionales, a nivel local, en la escala en la que sean, pública también en su página de internet, y la información, los reportes financieros que correspondan a esa estructura. Las empresas saben que pueden divulgar y que no, que implica su secreto comercial y de negocios, no importa. Finalmente hay información que puede hacerse pública y que corresponda a esa estructura, ¿no? que habría de hacerse pública. Son 3 elementos. Con esos 3 elementos creo que estamos más que cubiertos para no tener Panama Papers. Uno de los retos que vemos para combatir la corrupción es que no hablamos de la corrupción, o nos da temor hablar de la corrupción. Híjole, mejor no hablo de esa famosa casa. Híjole, mejor no hablo del helicóptero. Ese tema del gobernador no porque me van a dar hacer 2 permisos. Las 3 personas que están aquí hablan sobre eso, no piensan en qué va a pasar. Por eso están tomando este liderazgo y por eso me atrevo a hacer estas preguntas a ellos. Directo. Para Juan Pardinas, recuerden, todas las palabras que yo usé están relacionadas con corrupción, ¿no? Directo. Juan, espionaje ilegal. ¿2 palabras? Yo creo que a mí no me querían espiar. O sea, mi vida es bastante normal para tener alguna relevancia para los asuntos del Estado. Si es relevante a tu introducción, a mí lo que querían era, a través de la violación de mi intimidad, de mi vida privada, era encontrar elementos para poder doblegar y poder callarme. Pero no les interesa a qué horas tengo que pasar por mis hijos a la escuela, que si hay una clase de judo y un partido de fútbol, o los chats con mis colegas del INPO. Lo que les interesaba era precisamente lo que decía, es que dejáramos de hablar del asunto de la corrupción. Luis Carlos, Fiscalía General Autónoma. Pues a mí me parece una de las mejores medidas de diseño para combatir la corrupción, que por cierto no es fruto de la reforma que da lugar al Sistema Nacional Anticorrupción, sino una reforma política total. A mí me parece que este es un cambio fundamental, más allá del periodo de transición y del llamado pase automático y del debate que ha habido en el tema. A mí me parece que esto sí puede cambiar la motivación central para combatir la corrupción. En México no se ha administrado o se ha pateado todas las denuncias de hechos en materia de corrupción de servidores públicos, porque siempre hay una cosa más importante que hacer, como atacar a los narcotraficantes, o como no generar conflictividad en el gabinete, o como simplemente preguntar al presidente de la República. Creo que esto puede constituir en algunos años un cambio significativo para detonar la motivación, que es al final del día el mayor obstáculo que existe para combatir la corrupción. Gustavo, ataques al comité de selección.
me parece que es una de las manifestaciones explícitas de una gran resistencia a aceptar esta gran ola ciudadana que se ha expresado desde los primeros intentos, probablemente atribuibles a aquel portal de INCO, donde se invitaba a los candidatos en la elección intermedia a hacer públicas sus 3 declaraciones y que pasó por distintos momentos, algunos de ellos muy álgidos, en la iniciativa ciudadana, en el Parlamento abierto, en la lucha por delinear este sistema, y que parecería que todavía hay algunos políticos con una visión intransigente. Afortunadamente, este intento, desde luego que fracasado, dio oportunidad para reflexionar sobre la importancia de fortalecer esta institución. Puso probablemente en la atención de muchos que no habían percibido la valía del instrumento tal como se diseñó, como se conformó, y me parece que al final de cuentas, Alejandro, este intento no termina por fortalecer a este ente que me parece está llamado a tener un papel fundamental en el combate a la corrupción de los próximos años. Muy bien. Segunda ronda, así muy breve. Juan, ley 3 de 3. La Ley General de Responsabilidades está a punto de entrar en efecto. Va a ser el 18 de julio cuando se cumpla un año de la promulgación. Creo que ya de por sí la ley trae elementos importantes que van a darle más herramientas al proceso de combate a la corrupción administrativa. Esto es bien importante, que a la hora que se consiguieron las firmas, a la hora del mensaje público, mucha gente se decepcionaba de que, bueno, esto va a servir para que vayan a la cárcel, y desgraciadamente no, porque es una ley administrativa, no abarca el ámbito penal. Ahí también hay que entrar, y una revolución no ocurre con un solo tiro, con una bala de plata, como en las películas de vampiros, que con una sola estaca al corazón acabas con el monstruo. Aquí van a ser 1.000.000 de golpes de aguja. La ley 3 de 3 es una de ellas, y la parte más que tuvo más visibilidad en el aspecto cívico y social, pues es la transparencia de las 3 declaraciones: la declaración patrimonial, la declaración de intereses y el comprobante de que los funcionarios electos y servidores públicos están al día con sus impuestos. Aquí el Comité Ciudadano le va a tener que presentar al Comité Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción, o sea, al Tribunal de Justicia Administrativa, a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, para que voten qué margen de la versión no pública de estas declaraciones se va a difundir. Dentro de la ley, pues no salió exactamente como la hubiéramos querido. A mí una de las semillas envenenadas que pusieron, que no me gusta nada, es que la ley va a obligar a todos los servidores públicos a presentar una declaración de intereses. Entonces, en el INCO, por ejemplo, ya estamos recibiendo llamadas. Nos habló un joven investigador del Instituto de Investigaciones Nucleares, de 22 años, recién egresado de la carrera de física. Me parece que le están pidiendo su declaración de intereses en el Instituto de Investigaciones Nucleares. Pues cuando se diseñó esto, cuando se inició el movimiento cívico para conseguir las 120,000 firmas, que al final de cuentas fueron 630,000, no se pensaba que un joven funcionario de 24 años tuviera que presentar estos documentos. Los senadores y diputados nos hicieron el favor ahí de meterle esta jiribilla, y vamos a ver cómo se puede resolver dentro del margen jurídico para que no sean todos los funcionarios los que lo tengan que presentar, y por supuesto no todos los funcionarios sobre lo que se tenga que hacer transparente, sino que vaya a quien más nos interesa: a los secretarios de Estado, a los legisladores electos,
a los oficiales mayores que manejan mucho del dinero de las secretarías, a los encargados de administración de contratos y licitaciones importantes. Yo creo que estos no deben ser más de, en el gobierno federal, más de 2,000 personas, más legisladores, yo creo que 3,000, 4,000 personas a nivel de gobierno federal, a nivel de ámbito federal, incluyendo el poder legislativo. Si aquí lo que quieren decir es que todo servidor público va a tener que presentar y hacer transparente su 3 de 3, pues me parece que va a ser un intento adicional de sabotearlos. Pero me queda muy claro que esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón, y va a haber una reacción cívica para seguir construyendo instituciones que nos permitan ir ganando en transparencia. Ganamos mucho el año pasado, no lo ganamos todo, y yo creo que va a haber que seguir peleando e insistiendo. Lo que sí es que me permito hacer una apuesta, que es que el próximo presidente o presidenta de la República que elijamos el año que entra va a presentar una declaración transparente de intereses y de patrimonio antes de la elección presidencial. Y vamos a ver el año que entra qué pasa, y eso implicaría que si no se hacen transparentes estas declaraciones, Enrique Peña Nieto sería el último presidente de la República en la historia de México en no hacer su transparente, su declaración patrimonial y su declaración de intereses. Muy bien. Luis Carlos, denuncia anónima. Es un mecanismo complementario para poder incentivar que la gente jale alarmas sin temor a represalias, sobre todo en un país como México, donde los empresarios, los funcionarios de gobierno, los militantes de partidos políticos piensan que habrá consecuencias, y muchas veces las hay. Entonces los mecanismos de denuncia anónima, ahora con plataformas, me parece que ayudan en ese sentido. Ahora, a mí lo que más me gustaría es que los mecanismos institucionales de denuncia que ya existen, voy a mencionar uno, que es los poderes legislativos, funcionaran y hicieran bien su trabajo. Uno de los grandes eslabones de omisión o de los eslabones perdidos en México por los cuales no se combate la corrupción es porque los congresos en México no están haciendo su trabajo. Y una de las razones por las cuales en la Ciudad de México sigue habiendo problemas enormes de corrupción que no han cambiado en los últimos años es porque la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México no ha hecho su trabajo en materia de revisar el gasto, de revisar las acusaciones de corrupción, de fungir como un contrapeso. Y lo mismo ocurre en todo el país, lo mismo ocurre a nivel nacional. Un ejemplo, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación lleva 10 años básicamente silenciosa respecto a todas las denuncias de hechos, más de 700 hoy, que la Auditoría Superior ha presentado ante la Procuraduría General de la República, muchas de ellas en el caso de Veracruz. Y esta Comisión de Vigilancia no ha hecho su trabajo de denuncia, de señalar. Eso creo que es lo que debemos pugnar para que los mecanismos institucionales de denuncia funcionen abiertamente y los anónimos que sean un complemento. Nada más. Entramos, a ver si me apoyen con el reloj. Cada uno de nuestros ponentes va a tener 4 minutos para contestar. Y lo que voy a hacer es, primero le voy a plantear la pregunta a cada uno para que puedan formalizar sus ideas. Si bien es cierto, no hay un conocimiento pleno en todo el país y en la ciudadanía lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, de lo que son los sistemas locales, yo me digo que en realidad me siento muy optimista, y déjeme fundar ese optimismo un poco en un análisis a 30,000 pies así a vuelo de pájaro de lo mucho que hemos evolucionado en tan solo 2 años y medio en esta materia. Hoy estamos aquí discutiendo el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales, y en antesala, como hace rato apuntaba Juan, de que entre en vigor el próximo 18 de julio. Pero fíjense ustedes cómo esto es producto de una de las
acciones ciudadanas más importantes de las últimas décadas. Sin ninguna duda me atrevo a caracterizarlo de esa manera. Hace apenas 3 años empezamos a conocer de esta expresión de la 3 de 3, de la importancia de que los servidores públicos, los candidatos en ese momento, hicieran públicas sus declaraciones en un portal, y un puñado, unas cuantas docenas, ¿no?, de candidatos hicieron eco a este llamado, que no fue muy bien, por cierto, por ser los primeros. De ese momento, ven ustedes cómo hemos transitado paulatinamente a que hoy en día prácticamente todos los nuevos gobernadores y sus gabinetes estén de manera voluntaria, porque todavía no es una obligación legal en la mayoría de las entidades, haciendo públicas sus declaraciones. Vean cómo hemos transitado a que una iniciativa ciudadana, la prefería Juan hace unos momentos, coloquialmente conocida como Ley 3 de 3, tuviera la potencia social de convertirse en la primera iniciativa ciudadana en el ámbito federal procesada exitosamente. Veamos cómo en estos pocos años, unos cuantos meses incluso, logramos que esta iniciativa permitiera crear instituciones insólitas en el sistema democrático mexicano, como un comité de selección que a su vez eligió al comité de 5 ciudadanos y que a su vez encabeza el comité coordinador. Todas estas secuelas son primeras veces que han ocurrido en el país en un periodo muy corto de tiempo, y más aún, con eso déjenme terminar mi comentario. Apenas hace unas semanas, el mes de mayo, con motivo de las elecciones estatales en los estados de Nayarit, el Estado de México y el Estado de Coahuila, nuestras 3 organizaciones, INCO, Transparencia Mexicana y Coparmex, ideamos un mecanismo, una plataforma de 11 compromisos contra la corrupción. De aquellos pocos candidatos a legisladores que tomaron este compromiso, a este último esfuerzo, dicho sea de paso, con mucha mayor profundidad que las 3 declaraciones, son compromisos mucho más envolventes, ahora se logró que 19 de 21 candidatos, de hecho solamente se quedaron fuera el Gallín y este que se quedó a poquito, y un candidato que declinó en el caso del Estado de México, pero los restantes 19 candidatos, incluidos 100% los del PRI, del PAN, del PRD y de Morena, aceptaron sin reserva alguna esos compromisos. Entonces, esto creo que nos habla no solamente de un conocimiento, sino de la importancia social que ha tenido esta agenda. Sin lugar a dudas, la agenda más importante de todo el sistema político mexicano el año pasado y probablemente este año. ¿Esto qué nos dice? Que hay un apropiamiento legítimo de esta causa por parte de la ciudadanía, y desde luego un apropiamiento que hay que seguir construyendo, porque hay mucho más hacia adelante por construir. A mí me parece que estos foros, por cierto, creo que es el 20º que realizamos en todo el país, tiene un papel fundamental para transmitir estas experiencias exitosas, inacabadas por cierto, pero no me cabe ninguna duda que en la medida que se sigan realizando, la potencia ciudadana en torno a estas grandes causas de la sociedad va a ser cada vez más trascendente. Sobre los sistemas estatales anticorrupción, recuerdo alguna vez tuve la oportunidad de platicar con este gran escritor mexicano, a mí me inspiraba mucho, Germán Deza, que escribía en el periódico Reforma, y él algún día lo oí decir que había que ganarnos el derecho al cansancio y que para eso había que trabajar. Y pensando en los sistemas estatales anticorrupción, yo creo que hay que ganarnos todavía el derecho al cansancio, porque falta mucho por trabajar. Tenemos estados que creo que pueden ser ejemplo nacional, como Querétaro, que ya tiene un sistema y va adelante de todos los demás. Tenemos otros que están rezagados, como ya mencionó en el panel anterior Vanessa Silveira, la Ciudad de México, o otros que presentan diseños institucionales pues no solo aberrantes, sino francamente violatorios de la Constitución, como es el caso de Coahuila. Pero lo que aprendimos, y en estas batallas uno no deja de aprender, todavía uno no se gana el derecho al cansancio y sigue uno aprendiendo, es que una cosa son los diseños institucionales, que son bien importantes, son fundamentales. Si hay un mal diseño, esto no va a funcionar, pero aún con un buen diseño y con personas, liderazgos inadecuados,
pues te acaban tumbando el espíritu del modelo. A mí francamente sí me genera cierta preocupación, por ejemplo, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que envió el presidente de la República. Estos magistrados son los que se van a encargar de aplicar las sanciones que vienen en la ley 3 de 3. Y la verdad, muchos de los perfiles y de los nombres del tribunal pues no me dan lugar a la esperanza. Creo que ahí había una enorme oportunidad de este gobierno en el año y pocos meses que le queda, de salir con un esfuerzo de construir confianza en lugar de convertirse en una especie de agencia de colocaciones para sus cuates y para sus cercanos. Dentro del propio Tribunal de Justicia Administrativa, de los liderazgos ahí era un ex senador del PRI, ex senador de esta legislatura, o sea, fue electo en el 2012 para el Senado, se quitó el fistol del PRI y se fue al Tribunal de Justicia Administrativa, y pues con esos pocos márgenes de independencia pues me preocupa mucho. Entonces, a nivel de los estados, la primera preocupación es que los diseños institucionales todavía no están claros. Una vez que estén los diseños institucionales, pues es el enorme reto de encontrar a los liderazgos, pueden ser empresariales, pueden ser académicos, pueden ser de sociedad civil, pueden ser de exfuncionarios públicos, que llenen esas necesidades de liderazgo que vamos a encontrar en los comités de participación ciudadana, en los comités de selección, en las distintas fiscalías. Entonces es un reto enorme, porque en esencia luchar contra la corrupción en México es luchar contra el corazón del sistema político. Entonces no podemos suponer que no va a haber resistencias en el camino, no podemos suponer que va a ser una carrera en un terreno plano. El asunto es cuesta arriba y tenemos que seguir insistiendo, no nos podemos cansar y tenemos que seguir vigilando cada parte del proceso, porque si se descuida uno, pues acaban metiendo goles, como puede ser si no son rechazados por el Senado, pues estos nombramientos del Tribunal de Justicia Administrativa, que son cargos que se van a ir a quedar, si no me equivoco, son 9 años, o algunos me parece que hasta más. Entonces, ellos van a ser los que van a sancionar esta legislación. Por muy bien que esté diseñada la legislación, si hay personas encargadas de aplicar la sanción cuya probidad pues está en duda, cuya independencia política está en duda, pues sí arroja lugar a la preocupación. Hay desde 2014 pendiente en la Cámara de Senadores el nombramiento de un fiscal anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción se gestó en una reforma político-electoral donde se crea la Fiscalía General y de ahí cuelga la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de Delitos Electorales. La importancia de este nombramiento es múltiple. La más importante de todas, creo yo, que es el hecho de que la legislación penal en materia de anticorrupción no entre en vigor, sino que hasta que haya un nuevo fiscal anticorrupción. Quiere decir que mientras no haya fiscal, vamos a seguir procesando a los presuntos delincuentes en materia de corrupción de servidores públicos con el Código Penal anterior. Por ejemplo, Javier Duarte, que entrará pronto en proceso en México, será juzgado con los tipos penales anteriores y los procedimientos anteriores. Eso quiere decir tipos penales desactualizados, eso quiere decir más dificultad para poder probar ciertos delitos, eso quiere decir que no se le podrán imponer penas más altas como contempla la nueva legislación en materia penal que ya está en el Código Penal aprobado, pero hay un transitorio que dice que ese Código Penal en su sección de delitos de corrupción no entra en vigor sino que hasta que haya un fiscal nombrado. Esa es la principal consecuencia, esa es la más grave de las consecuencias. Se han dado 3 argumentos por los cuales no debe haber nombramiento. Uno dice que mientras no se elimine el pase automático del fiscal general, del procurador general a fiscal general, no debe haber tampoco nombramiento de fiscal anticorrupción. Es el argumento de toma y daca. Tú quita eso y yo te doy eso. Segundo argumento es que va a durar muy poco, dura
hasta el mes de noviembre, pero cada día que pasa sin que se nombre dura menos. Y entonces argumenta, ¿para qué? Ya falta poco. Y la tercera es que le falta autonomía fiscal anticorrupción. Entonces, que si le falta autonomía, ¿para qué nombramos a alguien sin autonomía? El hecho es que los partidos aprobaron esta legislación hace 2-3 años por unanimidad, y ahora se están retractando de eso que aprobaron. El tema central es que si un Congreso tiene un mandato constitucional, tiene que cumplirlo, punto. No se pueden estar argumentando razones del contexto, del clima, de que esa otra ley no me gusta, de que antes dan esto. No se puede, porque el Congreso mexicano comúnmente usa este tipo de argumentos para decir por qué no hace ciertas cosas. Y la segunda razón es más de fondo. Primero, para que entre en vigor la legislación en materia penal. Segundo, porque en 18 meses, ahora ya son 17 o 16, un fiscal puede resolver temas administrativos, temas presupuestarios, plantear para el presupuesto 2019 una estructura programática más acorde con las necesidades de esta fiscalía en el futuro, porque será el único fiscal que será nombrado con el voto del Senado de la República, de tal forma que aunque no tenga autonomía formal, ese voto político del Senado le dará mucho margen de maniobra política que futuros fiscales anticorrupción no tendrán mientras no se cambie la legislación. De tal forma que esto es una lástima. Hubo un comité de acompañamiento ciudadano del cual formó parte, que mañana va a emitir su comunicado final. Termina nuestra función, no tiene sentido seguir fungiendo, y se denuncian estas cosas porque es un caso adicional de algo que se queda a la mitad del camino. Eventualmente habrá un fiscal, pero el problema es que quizá lo haya hasta 2019, y por 2019 pues falta poco, pero falta mucho, y de aquí a 2019 un fiscal en funciones podría ser sentar las bases, poner la mesa, poner los platos, prender la luz, comprar los vasos rotos, traer el agua fría para empezar a funcionar a todo vapor en el 2019. No será así, seguramente. Vamos a la mitad de este panel, y les recuerdo que si quieren mandar o enviarnos una pregunta muy concreta o un tema, ahorita es cuando, si lo pueden ir mandando para yo poderlas ir organizando las ideas. Vamos a la mitad. Ahora vamos a nos vamos a ir al extremo, dice retos del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo necesito que agarren ese chip tan positivo que tienen ustedes, lo agarren y lo pongan aquí, y lo den un martillazo. Quiero que se vuelvan extremadamente negativos del Sistema Nacional Anticorrupción. Es como aprender nuevos retos. Yo necesito que agarren ese chip, y le voy a plantear algunas preguntas a cada uno. Lo que recomendaría, si quieres pásame aquí estamos en confianza. Yo lo que recomendaría, gracias, es que cuando, lo mismo, vamos a hacer lo mismo, le voy a plantear la pregunta a cada uno, pero cuando le toque a cada uno, si nada más él puede agarrar la idea y plantear la pregunta y luego hacer su comentario, porque muchas veces a lo mejor se pierde la idea. Entonces, me voy a ir, necesito, Gustavo, que te vuelvas muy negativo, y ahí vamos a aprender de lo negativo. El sector empresarial, estamos en un canal negativo, no me lo tomen. El sector empresarial, aunque la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 25 te tiene que tener un compliance, un programa de ética de la empresa. A ver, Gustavo, yo como empresario, como empresarios no nos importa el Sistema Nacional, ahí atendemos a las juntas si quieres, pero a mí me afecta el negocio, la verdad. Yo no puedo apoyar un sistema que me vaya a afectar mi negocio, o que yo denuncie como empresario y resulta que se vayan contra mis permisos, lo cual está pasando ahorita. Entonces, ese es mi comentario, Gustavo. Va a fracasar el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero aquí va Juan y luego. El tema de Juan, el tema del Comité de Participación Ciudadana. El gobernador escogió los suyos. Como tú bien decías, los magistrados, hay unos que se dedicaban a la cultura, que no tienen nada que ver, y ahorita ya son magistrados, ¿no? Pero está estructurado para que fracase todos los nombramientos. Y el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que va a pasar
es que sí, aplausos, anda de moda, muy bien el Sistema Nacional Anticorrupción, pero va a llegar un nuevo presidente y va a decir, esto no funciona, yo tengo que hacer algo, una idea general que puede pasar. Y la pregunta a la Fiscalía, a ver, ¿para qué necesitamos una Fiscalía que combata la corrupción? Olvídate de la Fiscalía General y de Anticorrupción, tú tráeme a una doña Telma como Guatemala y arrasa con todos, y olvídense de la Fiscalía, olvídate de la participación ciudadana. ¿Para qué quieres eso? Yo he visto un fiscal fuerte que yo le diga, ahí meto el voto y le meto el voto. ¿Qué puede pasar? Porque puede fracasar el sistema nacional. Estoy viendo negativo. Cuando terminemos esto, que cada quien va a tener 3 minutos, a ver si ponen el reloj, después cada uno de los ponentes va a tener 2 minutos para dar un mensaje positivo de cómo apoyar el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Están de acuerdo los ponentes en esta dinámica? ¿Sí? Adelante, Gustavo. Están aquí pues, mis amigos de los medios de comunicación y a lo mejor nos van a sacar de contexto. A ver, por más negativos que fuésemos o por más que tratásemos de ignorar la importancia de lo público al atender lo privado, lo que pasa dentro de la empresa, queramos o no, nos afecta. Incluso en Grecia a los ciudadanos que solamente se ocupaban, bueno, a los hombres libres que solamente se ocupaban de su familia y de su empresa, les llamaban los idiotas, los que no veían la importancia de lo público. Yo creo que afortunadamente hoy en día prácticamente todos los empresarios entendemos la importancia que tiene lo público en el éxito o el fracaso de nuestra actividad, cualquiera que ésta sea. Y si reconocemos que el fenómeno de corrupción es un costo que no nada más es ético, es un costo económico, es un tema que no podemos dejar de atender y de respaldar. Déjenme un poquito apoyarme para ello en los resultados de la encuesta que apenas hace un par de días dio a conocer el INEGI, en el cual se habla de cuál es la percepción sobre el costo que tiene la ausencia de un marco regulatorio eficaz. No encuentro aquí los millones porcentajes, pero la gran mayoría de las empresas reconocen que una mala legislación es un detonante de la falta de competitividad y desde luego de la corrupción. Por eso es que me parece que en estos temas ningún ejecutivo, ningún accionista, por más egoísta que pueda ser, por más que esté únicamente ocupado de lo que pasa de las rejas de la empresa hacia adentro, puede hoy en día ser ajeno y ser indiferente a lo que pasa de las rejas de la empresa hacia afuera, porque la corrupción, quieras o no, te afecta. Si hay corrupción en la autoridad municipal donde está establecida mi empresa, de nada me sirve tener procesos de calidad de los mejores del mundo si en una calle mal pavimentada se estropea una mercancía que fue largamente cuidada en un proceso de producción. De nada me sirve tener a tiempo esa mercancía para cumplir con un contrato si debido a la corrupción en las corporaciones policíacas sufro algún evento de inseguridad en el tránsito hacia un centro de distribución y la mercancía no llega a tiempo. Entonces me parece que una visión que solamente ve hacia adentro de la empresa y que desestima la importancia de esto, pues termina por ser rebasada por la sociedad. Así es que creo que confiemos poco, mucho o nada en los órganos responsables de este tema. Tenemos que ocuparnos sí o sí del fenómeno de la corrupción.
voy a meter un poquito de desorden, Alejandro. Tengo la obligación profesional de ser un optimista, entonces no puedo asumir la perspectiva pesimista porque me tendría que cambiar de chamba y me gustó mucho mi trabajo. Y también meter desorden porque me va a inmiscuir en la respuesta de Gustavo, que me gustó mucho la alegoría que hizo de los idiotas. Yo creo que no podemos claudicar en esto. Si fracasa la lucha anticorrupción, fracasa México como país. Porque no vamos a tener crecimiento económico más acelerado, no vamos a tener mejor distribución de las oportunidades en la sociedad, no vamos a reducir los niveles de violencia, no vamos a poder combatir la inseguridad. Las cosas que están amenazando, ya no digo metáforas así como la vida de la República, que nos hacen vivir con miedo, que nos hacen arrastrar los pies a la hora de tomar una decisión de inversión, que nos hacen decir, híjole, las siguientes vacaciones en Ixtapa mejor me voy en avión que me voy en carretera. Esas cosas de lo cual depende nuestra vida cotidiana, nuestro entorno, la vida de nuestras familias, depende que ataquemos la corrupción. Entonces, si fracasa la lucha contra la corrupción, va a fracasar México como país. Argentina era la quinta economía mundial a principios del siglo XX. Hoy Argentina está por ahí del lugar 18. ¿Qué le pasó a un país que perdió tantas posiciones en su peso económico global? Hoy México es la 13ª economía del mundo. Si no enfrentamos esto, no nos extraña que en una generación estemos por ahí de la 25. Entonces sí es algo demasiado importante para subestimarlo. Y refiriendo a tu pregunta y aprovechando el minuto y medio que me queda, más allá de quién sea el próximo presidente o presidenta de México, esto va a seguir. Y una cosa que no comparto la premisa de la pregunta es ver al presidente como un tlatoani. Si el presidente Peña, él no quería la 3 de 3. Él estaba en contra de la 3 de 3, él ha frenado a gente de su gabinete que quiere presentar las 3 declaraciones. La iniciativa ciudadana, la capacidad de organización cívica, a él le era totalmente ajena y intuyo que hasta incómodo. Pero aún así los ciudadanos, las organizaciones, Coparmex fue fundamental, logramos poner el tema sobre la mesa, poner la ley sobre la mesa. Entonces el presidente puede ser muy poderoso, pero los ciudadanos organizados también. Y además de la organización ciudadana están las instituciones. Ya no es un país de una sola persona, ya no es un país de un solo hombre. Y tenemos, y esa es justo la lógica del Sistema Nacional Anticorrupción, una constelación de organizaciones, de instituciones del Estado mexicano. En algunas de ellas el presidente incide de forma directa, como la Secretaría de la Función Pública, me atrevería a decir también sobre el Tribunal de Justicia Administrativa, probablemente ya que haya fiscal anticorrupción y el fiscal, si no se hace un buen diseño constitucional y el fiscal dependa del actual Procurador General de la República, pues también va a haber ahí un control, pero va a haber otras organizaciones que sí tienen margen de autonomía, que no dependen de la voluntad del presidente y que podrían alineadas seguir impulsando esta batalla. Entonces no depende de la persona que vive en Los Pinos, en buena medida depende de los que estamos en este salón, de los que están afuera de este hotel en la Avenida Reforma y de la capacidad que tengamos para instrumentar nuestro hartazgo ante la corrupción de una manera constructiva e institucional. Hay algo peor que no combatir la corrupción, como ha sido más o menos el caso mexicano en las últimas décadas, que es combatirla con fines políticos, con fines justicieros, sin respetar el debido proceso. Eso es mucho peor. Y el problema que tenemos, y yo sí lo asumo el error pesimista, no porque lo sea, pero sí podemos entrar en una fase peor, es que el próximo presidente o presidenta llegue a Los Pinos el 1 de diciembre con tal hartazgo que ya existe, que solamente puede crecer en los próximos meses, porque veremos seguramente muchos más escándalos de corrupción, muchos más,
y entonces el humor social sea de tal magnitud que al presidente o presidenta le digan o él diga, necesitamos dar resultados, no podemos irnos a un proceso, a impugnaciones, esperar 3 años, cosechar las pruebas válidas ante un juez, necesitamos dar resultados, y si eso significa acelerar el debido proceso, violentar el debido proceso, obtener aplausos de manera rápida, pues entonces sí puede haber un titular del Ejecutivo que pueda forzar la maquinaria jurídica. En el debate del sistema de justicia penal ha habido en las últimas semanas argumentos que van por este tema de que ahora sucede que se quiere proteger a los delincuentes, cuando lo que se quiere proteger es el debido proceso. Pero en este discurso a mí se me parece que un riesgo que enfrenta México en los próximos años real es que la falta de resultados dé lugar a resultados forzados violando el debido proceso. Por eso el tema del fiscal anticorrupción, al comité del cual formo parte hasta mañana, nos parecía tan importante, porque un fiscal anticorrupción nombrado por el Senado, que tuviera 1 año y medio para poner la mesa, para establecer los lineamientos generales, contribuye a la institucionalización del combate a la corrupción por la vía penal. La corrupción duele cuando te meten a la cárcel. Cuando metes a la cárcel a un funcionario, eso sí es disuasivo. Por eso esta es la pena más relevante que hay. Cuando un titular del Ejecutivo quiere amedrentar, usa la cárcel. De tal forma que a mí sí me parece que las condiciones en las cuales México va a llegar al 1 de diciembre de 2018 pueden ser tentadoras para combatir la corrupción por otras vías, y eso me parece que sería desastroso, y no estamos necesariamente exentos de eso por una razón. La gente lo podría aplaudir, lo podría festejar, porque es probable que la elección del próximo año, desafortunadamente en muchos sentidos, sea una elección de revanchismo frente a una clase política que se percibe de manera genérica como corrupta. Y ante un escenario así, sí habría segmentos de la población que podrían aplaudir, y un gobierno que se sienta aplaudido va a desoír las voces del Poder Judicial que le digan estás equivocando, que al final del día, como hemos visto en Estados Unidos, ya sabemos qué puede pasar. El gobierno puede decir que estos jueces están corrompidos, estos jueces no quieren que pongamos a los corruptos a la cárcel, y eso puede generar un muy mal ambiente. Muchas gracias. Tanto conocimiento y reconocimiento, pero sobre todo, ¿no?, con tanto compromiso, un tema que tanto lastima y duele a nuestro país y a la sociedad mexicana. Quiero agradecer mucho el primer panel, desde luego este segundo panel, que nos han dado la oportunidad de visualizar y entender mejor el contexto donde estamos parados. Aquí también hay jóvenes, hay gente de diferentes asociaciones civiles. Nos dimos a la tarea precisamente de convocar a aquellas que se identifican con este esfuerzo desde la sociedad civil, y creo que es una tarea que tenemos que seguir haciendo de manera conjunta. Agradecer muchísimo a Alejandro el que hayas llevado la moderación de este panel tan importante. Da para muchas cosas, quisiéramos preguntar un montón de cosas a Juan, quisiéramos preguntar un montón de cosas sobre Carlos. Aquí te escuchamos más seguro, pero siempre nos llegas con muchas cosas y otras dudas. Entonces, agradecerles a todos ustedes, desde luego a quienes han hecho posible el evento del día de hoy, a todos los que nos acompañan. Y ahora sí, Manuel, se me van pasando los reconocimientos. ¿Cuál tenemos primero? Porque se me cambiaron. Primero es para nuestro... Luis Carlos Urralde, mi querido Luis Carlos, gracias por tu aportación a tus amigos de la Coparmex. Muchísimas gracias. Al maestro Alejandro Ríos, presidente de la Comisión Anticorrupción, le gustó el reconocimiento, gracias por darnos ánimo y aliento. Por acá le vamos a entregar a Juan Palmeras del INCO. Juan, como siempre, agradecido por tus comentarios y claridad de ideas. Un reconocimiento a tus amigos de la Coparmex. Y desde luego a mi presidente nacional, que pues ya para qué les cuento si ya lo conocen, ¿no? Muchas felicidades, presidente, por este compromiso. Gracias a todos ustedes, que nos van a ver, sigamos trabajando juntos.